La investigación científica en el Perú, no queremos minimizar nada, por supuesto, ha avanzado en los últimos años gracias a una serie de políticas recientes que dan cuenta de un interés del Estado por invertir más en ciencia y tecnología. La Ley Universitaria de Educación Superior, por supuesto, tiene que ver con la promoción de investigación y ahora las universidades se están preocupando por los rankings y parte de los rankings tiene que ver con la productividad científica. Eso ha llevado a algunos vicios, pero no vayamos por ahí. Vinculado a esto está, por supuesto, a la superintendencia y entonces, nuevamente, las universidades tienen que acreditar capacidad de investigación, publicaciones, etcétera. La ley del canon, sobre la cual voy a voy a mencionar rápidamente algunos datos en un momento, pero como ustedes saben, parte de la ley del canon tiene que ver con la disposición de dinero para la investigación. Y esta es una fuente bien poco utilizada realmente, esta es la conclusión anticipada principal. Y por supuesto apoyo y mayores recursos para el funcionamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación Tecnológica, el CONCITEC, que es parte de esto mismo que nos decía en la mañana Eve, los ONCIT, digamos, de la región, ¿no? Los organismos nacionales de ciencia y tecnología. Y una de las conclusiones, algunos de los panelistas lo puso en la mañana, es que esto se parece mucho entre los países de la región. Hay algunas diferencias y en el caso de ciencias sociales yo creo que nos llega alguna ventaja, pero de nuevo vamos a ver cómo podemos avanzar. Entonces, respecto de los retos, lo que voy a hacer es tratar de contarles un poco y lo que nosotros consideramos insuficiente apoyo a la investigación en ciencias sociales. Creo que esto también estuvo claro en la presentación de Javier Portocarrero en la mañana, dentro de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y como referentes pensamos que además de los que se han presentado en la mañana, podemos presentar un país más de la región, Argentina, y uno de fuera, el Reino Unido, ya que tuvimos en la mañana varios de América Latina y Canadá, y sugerir opciones, y de nuevo esto abre la agenda en vez de cerrarla. Entonces, como marco general está, por supuesto, una mención obligada a la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Tecnología, en el Perú a partir de la segunda mitad del siglo XX, y aquí está el banner de 50 años de CONCITEC. Se organiza la Oficina Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el órgano rector, y el CONCITEC, perdón, ahí hay un error, que tiene como fin normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Y el SINACIT, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que busca coordinar entre distintos actores públicos y privados, los cuales pueden entrar, por supuesto, en esta agenda, aunque podríamos conversar de qué tanto ha ocurrido eso en experiencia de los participantes en los paneles que vamos a tener después. La gobernanza en el Perú está, digamos, por estos tres instrumentos principales que tienen que ver con lo que se llaman programas nacionales transversales del CONCITEC, los programas nacionales de ciencia y tecnología, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene una vigencia todavía de 2 años más, y una estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, pero es justamente en este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que no vemos suficiente presencia de las ciencias sociales. Ahora, lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido realmente un incremento espectacular y no queremos desmerecer esto en absoluto. El presupuesto de CONCITEC se ha multiplicado de 17 millones de soles a 175 millones de soles, lo cual es un crecimiento muy importante, por supuesto. Hay un fondo marco para la innovación, la ciencia y la tecnología, que ha asignado 280 millones de dólares al diseño y la aplicación de instrumentos financieros y económicos que promuevan el desarrollo de la investigación y la innovación para la competitividad, y esto lo hemos sacado de un documento de UNESCO. Y el CONCITEC, si ustedes están suscritos a sus boletines y visitan las novedades en la página web, lo que van a encontrar es un dinamismo, digamos, desde hace algunos años, ya que ha venido muy bien, ¿no? Y entonces se organizan eventos y hay convocatorias y presentaciones que han ayudado a dinamizar
la agenda de investigación, la agenda científica en el país, aunque, como decía en la mañana, uno de los principales retos es trascender, digamos, de esta noción en la cual la investigación científica es realizada por personas con batas blancas, con, ¿no es cierto?, alguna mascarilla para protegerse a los ojos, con tubos de laboratorio y etcétera. Y de hecho vi alguna de estas escenas, porque es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Yo creo que si preguntamos en general, la gente piensa en este tipo de ciencias y no en las ciencias sociales cuando se hace esto. Y creo que Idelín nos contaba algo parecido respecto de Paraguay en la mañana y el mismo Javier respecto a algunos estudios en el Perú. Las ciencias sociales están en la agenda de investigación actual, sí están, pero como parte de estudios interdisciplinarios. Y aquí viene un poco la discusión, retomando también para los que no estuvieron en la mañana, en qué medida la agenda es definida por estas otras ciencias duras, digamos, que tienen que ver con las disciplinas más tradicionales, y entonces se contrata a científicos sociales como un complemento que ayude a entender mejor este tema principal que ha sido definido desde otras disciplinas y no desde las mismas ciencias sociales o en un trabajo plenamente colaborativo. Y yo creo que podríamos argumentar que ese ha sido el caso en el Perú. Pero hay algunos antecedentes interesantes, recientes, y aquí hay que mencionar el Fondo Newton-Paulet, que es una, no sé si lo conozcan, es un fondo bastante respetable en el cual colaboran con CITEC, y ahí viene Paulet, por Pedro Paulet, ¿no es cierto? Y el gobierno británico, y aquí viene la parte de Newton, y entonces se han hecho convocatorias en las cuales han podido entrar las ciencias sociales, pero como complemento, de nuevo, de lo que hablábamos antes, no para definir los temas principales de investigación, y de hecho en GRADE, bueno, hemos tenido la fortuna, el privilegio, Alan Sánchez ha ganado una, Ricardo Fort ha ganado otra, y en fin, y son colaboraciones entre universidades inglesas y centros de investigación o universidades peruanas a lo largo de varios años. En segundo lugar, esta convocatoria de estudios sobre mujeres en las ciencias que fue con CITEC junto con el CIES, que salió hace un tiempo y que se vincula, por supuesto, a toda la iniciativa del Grupo SOFIE, de la cual se ha hablado. En tercer lugar, quería mencionar, esto es una cosa interesante, este año en el presupuesto de la República salió una provisión de 1 millón de soles para el CIES, para hacer investigación social, lo cual está bien, porque el CIES es una red, digamos, de segundo piso. Lo que faltaría, y creo que el doctor Vogel nos hablaba de esto en la mañana, de la importancia de articular el sistema, porque esto ha salido con una provisión del MEF para el CIES, pero es independiente, digamos, no está vinculado directamente a la agenda o al trabajo del propio CONCITEC. Y entonces se van creando como estos pequeños espacios, digamos, donde hay oportunidades de investigación, pero para realmente consolidar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología todavía falta, ¿no? Y desde la sociedad civil, esfuerzos heroicos a los cuales yo quiero rendir un pequeño homenaje ahora, está CEPIA, el presidente de CEPIA, después van a escuchar hablar de estos grupos. CEPIA es el Seminario Permanente de Investigación Agraria, sin ningún apoyo del Estado, viene organizando eventos académicos cada 2 años, y tiene, ¿cuántos años? 34 años, el presidente es Ricardo Fort. La CIEP es la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, que tiene ya unos 10 años. Después vamos a escuchar a Ricardo Cuenca, director del IEP, que ha sido presidente de la CIEP. Y la APE, más recientemente la Asociación Peruana de Economía, que también organiza eventos académicos, en este caso todos los años. Y, en fin, todas ellas ayudan a movilizar este ambiente académico que se parece mucho, los que han tenido experiencias internacionales, a los seminarios internacionales donde uno va, presenta algún estudio y se encuentra con otros y tiene un amigable enfrentamiento, digamos, académico. Y lo último que quería mencionar, que es reciente también, que me da señales de esperanza, es esto de las becas para estudio de posgrado de Pronavec. En la mañana habrán escuchado, y yo sabía esto, pero con algo de envidia, en todo caso igual renovada, en Chile, que se dan, no recuerdo cuántas becas desde el año 80, 5.000 becas,
25.000 becas desde el año 80. Ayer fui a una entrevista de radio y una de las cosas que me preguntaba la persona me decía, bueno, pero si va a haber más fondos para la investigación en ciencias sociales, ¿quién tiene capacidad para hacer esa investigación en ciencias sociales? Y yo creo que va a haber que irla desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, yo recuerdo claramente desde los años 80 que uno iba a casi cualquier universidad americana o europea de prestigio y se encontraba chilenos, argentinos, brasileros y mexicanos principalmente. Y habían 2, 3 en cada uno de los programas principales de la universidad, y son personas que en muchos casos, vuelvo a la idea de Eve de fuga de talentos, pero en muchos casos han vuelto a los países, en otros se han quedado en el norte, pero en fin, algunas personas han vuelto, un tipo de llamado de la jungla positivo. Esta es una cifra, no sé si se va a ver mucho, pero creo que se ha presentado, la voy a mencionar después, pero es básicamente una cifra que se usa mucho del porcentaje del PBI que se dedica a la investigación, y a lo largo de los años la cifra parece horizontal porque se mantiene más o menos alrededor de este punto, ¿no? O sea, lo que se invierte en educación, iba a decir, bueno, en investigación es el equivalente al 0,12% del PBI, a pesar de que ha aumentado, y ha aumentado no el porcentaje, sino la cifra, porque por supuesto el PBI ha aumentado, pero creo que en la mañana vimos varios ejemplos de que incluso comparado con la región, el porcentaje que se está dedicando a la investigación en el Perú es reducido. Ok, entonces hablando brevemente de Argentina, y tal vez va a querer comentar algo de esto después. Hay un modelo similar al peruano, esto de las ONCIT, los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, pero la agenda es más amplia y sus logros históricos notables. Yo recuerdo, siendo un aficionado, por supuesto, además de dedicarme a la ciencia, pero haber visitado el cementerio de la Recoleta, me parece que sí, el guía turístico lo llevaba uno a las tumbas de los premios Nobel de Argentina en ciencia, ¿no? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue fundado en el 2007 y asume la labor principal de formulador de política de ciencia y tecnología como órgano rector de su propio Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y esto es algo que se comentaba en la mañana también, que se ha creado en Chile este ministerio, y que está en sus primeros pasos y va a empezar a funcionar. Y entonces uno podría plantearse la conveniencia o no, y tal vez sea esta una pregunta para los paneles después, la importancia de, digamos, generar un ministerio aquí que no sea solamente con CITEC, sino que tenga este rango. Y en Argentina se concibe las ciencias sociales como un área del conocimiento con igual capacidad de incidencia que el resto de las ciencias. En fin, esto es lo que se percibe por lo menos en la web y podemos comentar después. Aquí lo principal, supongo, que quería comentar es este tipo de áreas de las cuales hemos venido hablando en los otros países en la mañana, ¿no? Pero claro, la idea de ciencia abarca todas estas disciplinas, digamos, ingeniería y tecnología, ciencias naturales y exactas, agrícolas, médicas, ciencias sociales y, por supuesto, humanidades. Podríamos tener otro evento para hablar de la investigación en humanidades, pero estamos concentrando aquí en ciencias sociales, por supuesto, en un sentido amplio, y reciben más o menos el 11% del presupuesto. En cambio, en el Reino Unido vamos a encontrar un modelo más similar, diría yo, a lo que escuchamos en la mañana de Brent respecto de un organismo central, pero al mismo tiempo consejos especializados, ¿no es cierto? Porque, claro, el volumen, digamos, de los dineros y del número de proyectos, las dimensiones, digamos, en general de lo que se maneja en Inglaterra son mucho mayores de las que manejamos en los países de América Latina. Y entonces se creó hace unos años, esto es algo relativamente reciente, el United Kingdom Research and Innovation, la innovación e investigación del Reino Unido, y bueno, 7.000 millones de libras, y reúne a 7 consejos, artes y humanidades, de nuevo, está esto de aquí, ¿no? Biotecnología y biología, ingeniería y ciencias físicas, medio ambiente, naturaleza social, medicina, facilidades para ciencia y tecnología, y el ESRC, que es el que más nos interesa
a nosotros es el que tiene que ver con el Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales, y afortunadamente para nosotros también, ESRC permite investigaciones internacionales. De hecho, Alan Sánchez, que está por acá, por ahí está Alan, ha ganado un grant también de ESRC con colegas de la Universidad de Oxford para continuar análisis de niños del milenio, que es un estudio que hemos trabajado aquí mucho tiempo. Y, en fin, hay algunas fuentes para esto, ¿no? Esto me pareció interesante también porque una forma de entrarle a los modelos de investigación de los países es a través de las disciplinas, que es un poco lo que les estaba contando sobre los consejos, pero la otra forma de entrar, que es interesante también, es a través de las temáticas, y entonces las prioridades de investigación actuales de este consejo inglés incluyen los temas que ustedes ven en la pantalla: cambio climático, innovación en salud y asistencia social, confianza y gobernanza global en una época turbulenta, salud mental, que es un tema que está cobrando mucha importancia, creo, en todas las disciplinas en los últimos tiempos, vivienda, urbanización, productividad, entendiendo la macroeconomía y nueva forma de ser en la era digital. Y por supuesto estos serán temas que le interesan a los ingleses, que no tendrían por qué ser lo que nos interesan a nosotros, pero quería resaltar la posibilidad de entrar por las disciplinas, por las temáticas o de una forma combinada, y en la mañana hemos hablado mucho de investigación que cruce, digamos, diferentes formas de ver desde las disciplinas, pero también alguien mencionaba desde las metodologías para crear conocimientos, teorías más ricas y basadas en información local, ¿no? Bueno, las formas de financiamiento vienen de los departamentos, estos grants innate, y vienen cofinanciación de aliados externos para apoyar subsidios específicos. Y entonces una de las posibilidades, y tal vez los ministerios podrían hablar de esto, es que los departamentos den dinero que se centraliza en una agencia de investigación que luego llama a concursos y genera informes y conocimientos relevantes. Y el sistema de gobernanza tiene un consejo que establece de acuerdo a la estrategia corporativa global, los objetivos estratégicos y los entregables para el ESRC según lo establecido en los planes estratégicos y de entrega, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle de esto. Ya hemos hablado un poco de esto en la mañana, pero digamos en Perú el equivalente más o menos de lo que se invierte en investigación es el 0.12%, en Argentina poco más de 4 veces y media, digamos, como porcentaje del PBI, ¿no? Y lo que se invierte en el Reino Unido, por supuesto, es bastante mayor, y yo cuando veo estas cifras de Inglaterra, a veces me pongo mayo del 68 y digo, seamos realistas, exijamos lo imposible. Pero en fin, como una meta, como algún tipo de horizonte que uno pudiera plantearse en algún tiempo, ¿no? Ok. Hay toda una discusión legal sobre el tema, y yo no soy abogado, por supuesto, ni mucho menos, pero le pedimos a unos abogados que analicen la legislación, y tenemos un informe que ahí ha preparado, y seguramente el tema se va a seguir conversando. Pero hay una ley marco de ciencia y tecnología, que es del 2004, que declara de interés nacional y necesidad pública otorgar al Estado el rol de promotor de las políticas de ciencia y tecnología, y se empezó a trabajar bajo la tutela del CONCITEC como monto de promotor, pero la ley fue modificada en junio del 2008 y incluye una definición más acotada del concepto de ciencia que reduce su significado, en opinión de estos abogados, únicamente al campo de las ciencias naturales y aplicadas, dejando de lado las ciencias sociales. Entonces hay una definición de qué cosa es ciencia aquí, y de nuevo seguramente vendrán otros abogados y tendrán otras opiniones. Yo he escuchado varias, pero las que nosotros escuchamos entonces requieren, o las que hemos pedido, requerirían, y esta es la propuesta, algún tipo de modificación legal para ampliar el sentido de lo que se entiende por ciencia, ¿no? Esta definición, además de reducir la concepción de toda empresa científica a las ciencias naturales o su subsecuente aplicación, al tener carácter de ley en efectos prácticos, habría llegado a afectar toda iniciativa estatal cuya pretensión fuese la promoción de las ciencias en un sentido amplio.
Y bueno, esto tiene implicancias para el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología, hasta el 2021. Entonces, tendríamos que tener, y tal vez desde el Ejecutivo se pueda plantear también, ¿por qué no? Una cuestión de confianza para la definición de ciencia. La vía más sencilla, dicen los abogados, para modificar este panorama sería la modificación de la norma. Y bueno, respecto de otros mecanismos, está la ley de obras por impuestos, que, en fin, algo se podría gestionar, pero esta tal vez es la más cercana, y voy a decir algunas palabras al respecto. El canon, el tercer párrafo, para los amigos que nos visitan de afuera, los locales deben conocer en general esto, pero de todos modos preciso lo que dice la ley: los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas y el 10% total percibido por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura que potencien su desarrollo. Entonces recursos hay, dineros hay, y lo que escuchamos, no hemos visto informes, pero estoy seguro que se podrían generar con alguna facilidad, es el total de ejecución de estos dineros y en qué se han invertido. Ciertamente no los hemos visto pasar en ciencias sociales, pero podrían llegar. Y solo para dar una idea de las dimensiones, aquí hay algunos ejemplos de lo que han recibido algunas universidades: 56 millones de soles, la Universidad Ciro Alegría, la Universidad Cultural de Quillabamba 33, San Antonio Abad 33 y la de Moquegua 4 millones de soles. Yo me puse a pensar en una lista, digamos, en algunos deseos, algunos temas de interdisciplinariedad, algunos temas de ciencias sociales que me gustaría investigar o que me parecería importante que se investiguen. Y se me ocurrían algunos, como los que están aquí: inequidad en salud y educación, factores vinculados al logro del empleo y el empleo formal, reducción de la criminalidad y violencia con énfasis en la violencia contra las mujeres, procedimientos para mejorar la eficiencia del Estado a escala nacional, regional y distrital, prácticas eficaces y eficientes en la conservación del medio ambiente y disminuyendo la corrupción. Pero lo más importante es que cada uno de ustedes seguramente tendrá una lista, y por eso he puesto puntos suspensivos aquí. Pero en realidad el tema es más de fondo, como conversábamos en la mañana, y la pregunta tiene que ver, y de nuevo esto se puede abordar en los paneles tal vez, con quién define la agenda, cómo se define la agenda, qué grado de participación hay de los diferentes sectores. Había alguna orientación en lo que decía Javier respecto de la definición de la agenda de investigación, que tenía que ver, por ejemplo, con el sector productivo y no con otros sectores de la sociedad, el mismo Estado, que podrían tener más que decir respecto de la agenda estatal para la definición de ciencia. Entonces aquí hay un tema, por supuesto, también político y no puramente académico, y que tiene que ver con las prioridades del país en general. Y bueno, esta es la última lámina. Al ser el Perú, y quería reforzar esto, lo dijo Lorena en la mañana, al ser el Perú un país de ingresos medios altos, ha dejado de ser prioridad para la cooperación internacional. Cuando algunos de nosotros empezamos a hacer investigación en los 90, qué sé yo, habían varias fuentes, digamos, más allá de, como conversábamos en la mañana también, de que estas fuentes venían en muchos casos con una agenda propia, lo cual es legítimo, pero podría estar en cierta medida desconectada de los intereses nacionales. Al no tener ahora, al ser Perú un país de ingresos medio altos, entonces la cooperación internacional no va a venir a traer estos fondos, y es en ese momento justamente que se espera que los estados entren, ahora que tienen más dinero, para empezar a apoyar la investigación en ciencias en un sentido más amplio, y eso es lo que nosotros percibimos que no está ocurriendo en el país. Y aquí la pregunta es cómo podemos avanzar, y yo creo que lo voy a dejar ahí para pasar a las instrucciones de Quique y una conversación más plena con el grupo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Perdón, mi nombre es Enrique Mendizábal, soy de On Think Tanks y me toca a mí dos sesiones ahora, después del almuerzo, pero divididas por café, así que si flaqueamos un poco tenemos un poquito de cafeína que nos ayude. Las dos sesiones van a darse en el medio del salón y voy a explicar la dinámica. Lo que queremos es capturar todas las intervenciones previas en una discusión mucho más práctica y más abierta, ¿no? En que todos ustedes, todos los que están acá, tienen el espacio, van a tener el tiempo, espero, de aportar, de dar sus sugerencias, pero sí les voy a pedir que sean prácticos, que vayamos al punto que estamos discutiendo, ¿no? Así que porque tenemos tiempo limitado, ¿no? O sea, no voy a limitar quién puede participar en la medida que nos alcance el tiempo, pero sí les pido que por favor se enfoquen en la discusión. Y esto va a funcionar así. No sé si algunos ya han usado esta dinámica de pecera o de fishbowl, pero le voy a pedir a los participantes de esta sesión, más que panelistas, primero a Patricia Salas, si pudieras sentarte en el medio, a Valerio Paurcarmaita, a Red Beltrán, Ricardo Cuenca, Ricardo Fort y a Patricia Ruiz Bravo, si pudieran sentarse ahí. Y al resto de ustedes, en un rato, a los que están acá sentados, les voy a pedir que... ¿Perdón? Sí, en un ratito, todavía no, para que me miren a mí. En un segundito les voy a pedir que volteen sus sillas los que están acá y nos enfocamos en el centro. Pero ahorita, mientras se saludan y se van sentando. La dinámica es la siguiente. Yo voy a plantear una serie de preguntas a este grupo. Y les voy a pedir que uno por uno se tomen muy poco tiempo, breves intervenciones, por favor, para reflexionar sobre algunas de estas preguntas. Después de una primera ronda de reflexiones, le voy a dar el paso a quien quiera sentarse en esa silla libre y además le voy a invitar a los panelistas a sentarse en sus sillas de nuevo para dejar espacio para que otras personas puedan participar. Al final de la hora regresamos este grupo de panelistas y les pido unas palabras finales como reflexión de la conversación. Entonces, si alguien quiere decir algo, los invito a acercarse cuando lo quieran decir, pero les pido que por favor sigan la conversación. O sea, intenten seguir, ¿no? Lo que se ha estado discutiendo, contribuyan a eso, ¿no? Si no se está discutiendo eso, o esperan o interrumpen de otra manera. Pero la idea es que seguir este diálogo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, a ver si todos los que están de este lado podemos voltearnos para que estén más cómodos. Solamente es mover la silla. Para los estudiantes, para los profesores, ¿no? Así a veces se sienten los estudiantes en sus exámenes orales. Bueno, la idea es sencilla. Entonces, tenemos una serie de preguntas. Esta sesión es desde la academia, ¿no? Porque esta discusión sobre mayor financiamiento para las ciencias sociales lo podemos ver desde la academia o desde el punto de vista de los y las investigadores, o también lo podríamos ver desde el punto de vista del Estado, a quien le estamos pidiendo que financie un poquito más las ciencias sociales. Así que después del break vamos a hablar desde la perspectiva del sector público, del Estado. Entonces les pido que aquellos que quieran participar lo hagan tomando en cuenta esta perspectiva de la academia o del sector de investigación. Y puede ser que ustedes sean investigadores o investigadoras o lo interpreten de esa manera. Entonces, algunas preguntas que surgen, ¿no? Una pregunta con la que podrían empezar es, ¿cuál sería la diferencia que haría un mayor financiamiento a las ciencias sociales para el trabajo que ustedes realizan o que realizan sus colegas, ¿no? O sus universidades? ¿Qué se podría hacer si hubiese mayor financiamiento a las ciencias sociales y si pudieran hacer esto con ejemplos? Pero también tenemos otras preguntas y les doy total libertad de decidir con cuál quieren empezar, ¿no? ¿Cómo podemos movilizar esos recursos, ¿no? Hemos hablado de algunos casos, fondos sectoriales, fondos regionales, un uso creativo del canon, el modelo de centros que tiene Chile. ¿Qué han escuchado hoy día o con qué ideas ya vienen? Porque eso no es una discusión que se tiene hace pocos meses, sino que es una discusión ya de mucho tiempo. ¿Qué podríamos hacer para movilizar esos recursos?
¿Para qué deberían usarse estos recursos? ¿Para fines académicos, esta investigación por curiosidad, o para fines más prácticos, o sea, para hacer investigación que tenga algún impacto? ¿Para quiénes serían estos recursos, ¿no? ¿Quiénes deberían ser beneficiados o quiénes deberían ser sujetos de financiamiento primero o más adelante? ¿Son investigadores nombrados? ¿Son investigadores en universidades públicas o privadas o centros de investigación o investigadores en el sector privado o quiénes no deberían, ¿no? ¿Cómo evaluaríamos todo esto? ¿O deberíamos evaluar y qué deberíamos evaluar? Estas son algunas de las preguntas que podríamos intentar responder para aterrizar un poco esta discusión y llegar a algunas recomendaciones prácticas para Concitec y para otros. Entonces, no sé quién se animaría. Patricia. Sí, yo creo que si ahorita nos duplicaran el presupuesto para investigación en ciencias sociales, lo que haríamos es reproducir el sistema institucional que tenemos con todas las ineficiencias, con todas las desigualdades y eventualmente con las mismas agendas y los mismos propósitos y despropósitos. Entonces, no es solamente cuánta plata más tenemos o queremos, sino en qué las queremos poner, cómo los vamos a usar, es decir, no solamente la cantidad, sino también la cualidad, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir. Bueno, también para ser breve, yo les voy a dar un poquito más de optimismo. Yo sí creo que si me duplicaran el presupuesto, al menos mi facultad, yo creo que las universidades tienen el gran potencial de formar investigadores. Y los investigadores, mientras que no salgan a campo y no hagan investigaciones en relación con sus profesores, tanto en maestría, doctorado como en el pregrado, no se forman investigadores de calidad. Entonces yo creo que esos fondos servirían para formar investigadores en la academia, justamente, no como pasa en Estados Unidos, la investigación, o en países de Europa, la investigación se realiza en las universidades con la función docente investigadora como ruta, ¿no? Entonces con esos fondos se pueden realizar investigaciones además de mediano y largo plazo, no estas mini investigaciones de un mini local para sacar resultados. Okay. ¿Animás? Lo que haría es que impulsar la descentralización. Lo que tenemos en nuestro país es que hay una cultura de hacer investigación, pero desde el centro. Concuerdo con lo que propone, ¿no? Acercarnos más digamos, al Perú en toda su dimensión. Entonces, en concreto, creo que es importante avanzar también en la descentralización y, por supuesto, en la formación de capacidades a nivel país y poner al servicio la investigación, al servicio de la política pública. Entonces hay un par de ideas que van surgiendo, ¿no? No solamente financiar más investigación, sino formar capacidades y dónde, ¿no? No solamente, digamos, a nivel nacional, sino financiar pensando en una descentralización de las oportunidades de investigación fuera de Lima o fuera del centro, ¿no? Ricardo, ¿tú quieres? Buenas tardes con todos. Bueno, las preguntas son bastante retadoras. Yo creo que si a mi institución le triplicaran los recursos, de hecho tendríamos primero que nada definir una agenda de investigación de más largo plazo, ¿no? Y generar capacidades institucionales. Como universidad, obviamente, nosotros tenemos o formamos investigadores profesionales que de una u otra manera siempre están metidos en nuestros proyectos de investigación y eso obviamente para nosotros es una ventaja, pero la necesidad de formarlos no solamente en términos teóricos, sino también aplicados, ¿no? A enseñarles a investigar, que es algo que no es sencillo y no se garantiza simplemente por el hecho de pasar ni siquiera a través de una maestría y depende del doctorado por el que uno tenga la suerte de pasar. Entonces creo que la capacidad institucional es bien importante, la agenda de investigación de largo plazo
Y rescatando lo que Valerio ha dicho, y dado que estamos discutiendo del canon, creo que es una gran oportunidad para las universidades que también tienen contacto con universidades de provincia, de aliarse para desarrollar capacidades de investigación, no solamente acá, sino también con esas instituciones. Nosotros en la universidad tenemos la posibilidad de trabajar con universidades de provincias a través del programa PIE, y vemos, digamos, que en algunos casos la capacidad para investigación es un tanto limitada y necesitan el apoyo y el desarrollo institucional. Entonces creo que es una excelente oportunidad para utilizar esos recursos de una manera no centralizada, sino integrando también estas universidades, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo no me imagino siquiera si duplicasen o triplicasen, es decir, si tuviese presupuesto para empezar, ¿no? Ya sería otra cosa. Y bueno, concuerdo en general con lo que ha mencionado, pero quería recoger una idea que propone Patti Ruiz Bravo, y es que creo que es una dicotomía y es una falacia anteponer la investigación académica de aquella mucho más operativa, porque lo que hace es instrumentalizar ese conocimiento. Y yo creo que eso ha sido el enorme problema que estamos teniendo, por el cual se orientan las normas y se orientan las maneras como puedes conseguir financiamiento probablemente lo han discutido en la mañana, en esta idea de sistemas institucionalizados desde el Estado que ofrecen fondos para investigar públicos, sean de proveniencia estatal o privada, respecto a la idea más romántica de comunidad académica a lo Bourdieu, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta falsa dicotomía que alimentamos permanentemente nos está llevando a esta situación tan complicada que hace que se refuerce, por un lado, la idea de que hay cierto tipo de ciencia, como mencionaba Santiago en la presentación, que merece ser financiada, y aquella otra que no. Más aún cuando creo que los que estamos acá, hablar entre conversos es bastante más fácil. Hay mucha gente que cree que no debes apoyar las ciencias sociales, porque no encuentran sentido a ello. Todos los que estamos acá lo encontramos, más, vivimos de esto, pero eso no es necesariamente lo que en general. Solo termino con un brevísimo ejemplo. Fui invitado a la Comisión de Educación por los textos escolares. Independientemente de la dinámica de esa comisión, que ameritaría una buena etnografía, lo que más me asombró fue cómo encontraban en el análisis de las ciencias sociales por el tema de violencia política y de género unos escollos para poder salir de un problema. Y entonces las ciencias sociales eran parte de ese problema que impedían llegar a un acuerdo en el tema de cómo tratar el conflicto armado interno y cómo tratar el enfoque de género, independientemente de las posiciones religiosas de los miembros de la comisión, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que servir para poner en valor este asunto que nosotros creemos que es válido, pero en el país no lo es tanto. Creo que hay más gente que cree que esto es menos importante de lo que debería ser, ¿no? Le sumo un poco a la dicotomía que planteaba mi tocayo Ricardo y al tema de centralista. Sí, estamos duplicados. Contando un poquito más sobre Sepia, ¿no? Porque Sepia es un animal un poco distinto, o sea, es una plataforma de investigadores individuales en temas de desarrollo rural, de agricultura, formados hace más de 30 años, con una estructura mínima básica, o sea, no requiere casi nada de financiamiento porque la mayoría del aporte es voluntario, cosa que es muy extraña en un país con tan poca institucionalidad. Y que tiene una perspectiva plural y multidisciplinaria desde el arranque, ¿no? Porque no tiene sentido pues, abordar una temática rural o agraria solamente con una mirada antropológica, sociológica o desde las ciencias naturales, ¿no? Entonces, desde el inicio tuvo esta pluralidad y tuvo además dos cosas que me parecen bien relevantes para la discusión. O sea, la primera es que trató de ser lo más descentralista posible. O sea, Sepia está basado en seminarios bienales, cada 2 años hacemos un seminario, vamos a tener el 18 dentro de poco en Puno. Ninguno de los 18 se ha hecho en Lima. Todos se hacen en colaboración con una universidad pública y una ONG local en algún sitio fuera de Lima, ¿no? Creo que hemos ido a 14 o 15 y esperamos llegar a todos. Lo segundo es que nos preocupamos mucho por la participación de jóvenes, ¿no? Y ahí entro al tema de la dicotomía que decías de esta comunidad bucólica, de hacer investigación por entender problemas más que por buscar soluciones. Y yo creo que es clave no tener esa dicotomía porque para poder buscar una solución a una política pública, primero hay que saber hacer investigación. Y en el Perú no hacemos investigación.
no solamente en general, menos en ciencias sociales. O sea, es muy difícil tener ese conocimiento. Entonces, CEPIA lo que da, sobre todo para los jóvenes, y en particular para los jóvenes fuera de Lima, es una puerta de entrada al mundo académico en los temas de desarrollo rural o de agricultura, ¿no? O sea, tu primera beca de investigación, tu primera asesoría metodológica, tu primer artículo académico, más allá de que respondas una pregunta de política, que yo no espero que lo haga un estudiante que está terminando su carrera, esperamos que aprendan a hacer investigación, ¿no? Y que en base a eso se publiquen libros como este aquí, que ahora lo pueden descargar en la página web de CEPIA, el Cherry. Están todos los artículos de CEPIA desde el año 85, y que deben convertirse en un referente básico sobre los temas agrarios y rurales, pero también sobre cómo hacer investigación en estos temas. Pero ahí hay otro tema que yo quisiera recalcar. Cuando estamos viendo la efectividad de la investigación o el conocimiento, estamos midiéndola por cuánto hemos aumentado en competitividad o en productividad. Pero no nos estamos planteando cuánto hemos aumentado o mejorado en cohesión social, en términos de convivencia, en lógica democrática. Es decir, los problemas de la sociedad no son problemas que nos estén interesando y que se estén convirtiendo en indicadores de éxito, entre comillas, del conocimiento que producimos. Ergo, termino abonando la tesis de Ricardo Cuenca, las ciencias sociales no son de interés. Yo recuerdo cuando estábamos en el ministerio, a nosotros nos dijeron que pensábamos mucho, ¿no es cierto? Entonces, y esto se acopla a otro tema crítico que es parte de nuestras sociedades. No sentimos que no tenemos tiempo para el largo plazo. Entonces, si no tenemos tiempo para ni siquiera el mediano plazo y estamos siempre sobre cortos plazos, la posibilidad de pensar que el conocimiento, de esperar a que el conocimiento se cree y que este pueda ser útil en una lógica transformativa vía políticas, vía producción, vía lo que sea, desaparece. Es más, incluso en la lógica productiva de ciencias físicas y biomédicas, es más fácil comprar que producir conocimiento. Entonces creo que tenemos que remirar para valorar las ciencias sociales, qué problemas sociales de verdad estamos mirando como importantes. Y la otra cosa que quiero relevar es que ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencias sociales? ¿De economía, de sociología, de derecho? Cuando uno encuentra las búsquedas de un cientista social, dice, se necesita un sociólogo, psicólogo, antropólogo, abogado o afines. Entonces, ¿cuál es el campo de conocimiento? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es el bagaje teórico que se está valorando para inclusive incorporar esta lógica, digamos, de un cientista social en una investigación interdisciplinaria? Quiero regresar a ti para que nos cuentes un poco de lo que está haciendo Arequipa con el uso del canon, pero antes quiero invitar a quien quiera unirse a este grupo, que hay una silla vacía, y si no voy a señalar a dedo a alguien, y que por favor lo haga para que funcione la dinámica. Se pueden ir sentando si quieren. Y les pido, ¿no? Sí, breves y siempre al punto. Pero quería como que traer un poco a colación la discusión, ¿no? Cosas que van surgiendo a largo plazo, ¿no? Porque invertir en capacidades a largo plazo, invertir en capacidades institucionales a largo plazo, los espacios de encuentro son de largo plazo, las agendas de investigación de largo plazo. Cuando una de las preguntas que yo hice tenía que ver con cómo evaluar, ¿no? O si debemos evaluar, qué debemos evaluar. Lo que estás planteando es evaluar principios o evaluar valores. O sea, decir, claro, o sea, si estamos contribuyendo de otra manera, no solamente contribuyendo al crecimiento, a la competitividad, sino que estamos contribuyendo a la cohesión social, a valores democráticos y otras maneras y otras cosas, ¿no? Pero también probablemente investigar y entender mejor y afines, ¿no? Creo que son temas que podrían entrar en los propósitos, objetivos de un fondo de investigación o de un programa de investigación financiado públicamente. Entonces, antes de darle la palabra a usted, no sé si pudieras hablar brevemente sobre, por ejemplo, qué ha hecho Arequipa con el canon o dónde se está trabando. La última vez que nos vimos, hablas un poco de la poca posibilidad que había de colaboración entre la universidad y universidades en Lima y otros lados.
algo breve como para ilustrar, ¿no? Como una existe ya la práctica, pero tiene sus potenciales mejoras. Hasta donde entiendo, somos dos universidades que hemos entrado en una dinámica muy fuerte de uso del canon para investigaciones de una manera sistémica, agresiva, que es la San Antonio Abad del Cusco, y la mía, que es la San Agustín de Arequipa. Y se entró en una lógica de, primero, destrabar el uso del canon. Como decía Santiago, tenemos una gran cantidad de fondos del canon ahí guardadas, porque ese es un fondo intangible, nadie lo puede tocar, no se le devuelve al Estado, digamos. Entonces lo tenemos ahí guardadito, está en el baúl de la abuela. El problema más importante era cómo utilizarlo dentro de las normas de gasto público y la poca práctica que tiene el docente universitario de entrar en la dinámica de cómo entras en la gestión pública propiamente dicho. Los docentes universitarios nos sentimos al margen de la vida en general, ¿no es cierto? Entonces, tú haces tus clases, todo, pero no te pones a pensar que si el presupuesto, que si el trámite, que todas estas cosas. Entonces, esa plata estaba guardada ahí y surgió la idea, con la nueva gestión de mi universidad, de romper esa traba, y entramos en un convenio con Concitec, que sí sabía manejar fondos concursables, y nos puso el background de Concitec en habilitar fondos concursables de nuestra universidad. Entiendo que con esa misma experiencia están trabajando en San Antonio Abad, no sé si lo lograron en otras universidades. En la mía, por razones institucionales, cesó ya el convenio con Concitec. La universidad ha seguido trabajando los fondos concursables, me parece que estamos como en el 3er año. Los fondos salen a concurso 2 veces al año, están abiertos, si alguien quiere verlos, pueden entrar a UNSA Investiga, y tiene diferentes tipos de fondos en donde sí entran las ciencias sociales, pero entran con fondos más chicos. En parte se justifica porque un laboratorio cuesta mucho menos que una encuesta, por decirlo menos, pero en parte también tiene que ver con las valoraciones. Y luego hay una valoración extra, digamos, a los estudios cuantitativos. Han pasado estudios cualitativos, pero digamos, la visión positivista de la ciencia todavía tiene su peso. Entonces la universidad está en proceso de aprender todo lo que es la gestión de esa plata, porque es un montón de plata, y en segundo lugar, sí se vio confrontada con un tema que planteaba, Arlet, que está en contraposición de lo que plantea Patricia Ruiz Bravo. Teóricamente las universidades o los docentes universitarios sabemos investigar, pero las tradiciones y prácticas de investigación en la universidad pública, como la mía, son tan pequeñas y tan de anécdotas de algunos profesores específicos o aislados, que se está pasando por la lógica de intensificar los aprendizajes de investigar. La parte de la lógica era que los profesores universitarios pudieran tener mentores de otras universidades o instituciones del país. No ha sido fácil motivar a las otras instituciones del país. Yo soy una predicadora con algunos pueden reconocerme que yo he ido diciéndoles, oye, hagamos algo, yo te consigo el socio en Arequipa, porque tiene que ser un docente de San Agustín el que postule con un mentor de otra universidad, o un co-investigador de otra universidad, y no ha sido tan fácil ese enganche, ¿no? Otra dificultad con el fondo es que nada de ese fondo puede estar destinado a salario docente. Tiene sus pros y sus contras, porque si tú te pones a pensar, a ti te pagan incluido investigación, y si el fondo te pone todo lo operativo, ya. Y ahora sí tienes la posibilidad de pasarte a profesor investigador, que también implica un plus. Ahí hay un tema particular, ¿no es cierto? Pero sí se puede pagar el coinvestigador externo. Entonces, está siendo una experiencia bien rica, se ha montado todo el sistema con monitoreo, con evaluación, y yo espero que podamos sistematizar todo y consolidar institucionalmente. Un nudo crítico ha sido, curiosamente, la parte más administrativa, ¿no? Operar la logística de las compras y todo eso tiene sus bemoles. También hay un problema de cuánto, solo por curiosidad, en qué líneas de investigación
y la otra, el drama de entrar en los rankings, pues, ¿no? Entonces es artículo, artículo, artículo. La otra cosa que está siendo interesada, que te puede financiar tesis de pregrado, maestría, posgrado, investigaciones de básica y aplicada, y ahora en la lógica esta de mejorar, digamos, el tránsito o el intercambio con el resto de la academia, tenemos un fondo que se llama Investigador de Impacto, que la universidad puede invitar a un investigador con Scopus H no sé cuantitos, y contratarlo a dar un curso en Arequipa hasta por 40 horas con un estipendio particular para eso y el compromiso de asesorar 2 investigaciones en el año o en el ciclo siguiente. Digamos, todo lo estamos experimentando, digamos. Creo que hay algunas cosas que se van consolidando, otras que iremos reformando en el camino. Pero es rica la experimentación, es muy creativa. Sí, y para después… No, solo quería preguntarte quién define la agenda de investigación. ¿Ustedes, Concitec, juntos, en combinación? No, la universidad hace la agenda de investigación, la universidad ha tomado… Lo que pasa es que tiene una lógica un poco flexible. En todo lo que es ciencias físicas y biomédicas, acoge la agenda de los temas transversales de Concitec para articularse también a la política general de investigación del país, pero la universidad como universidad ha decidido que se va a convertir como imagen objetivo en un referente latinoamericano en ciencias ambientales. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta lógica de ciencias ambientales está ahí. Pero para ciencias sociales, por ejemplo, no tiene una agenda tan clara. Entonces, te pone los temas de la OCDE, o sea, puedes hacer lo que quieras. ¿Usted se puede? Ok, bueno, muchas gracias. Me presento de nuevo, Diana Rodríguez Hurtado, soy médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He estado escuchando que dicen las ciencias duras, creo que las otras son las blandas. Sin embargo, yo acá me siento feliz, porque mi visión siempre ha sido holística. Mi visión no es que el individuo es carne y hueso y quizás espíritu. Yo hago geriatría, de manera que el individuo es carne, hueso, alma y vive en un hogar. Y hay que ver cómo es el hogar, y vive dentro de una sociedad. De manera que, desde el punto de vista de envejecimiento, en la mañana hice una pregunta tímida y ahora la vuelvo a hacer, porque a mí me parece que ahí puede haber una gran vertiente de estudio con todos ustedes presentes. Y agradezco y conozco a la doctora Arlet recién, porque recibí una comunicación como miembro del Instituto de Gerontología de la Cayetano sobre toda la producción que hacen los profesores de la Pacífico. Y yo dije, uy, esta es una mina, aquí tengo que entrar a tallar, porque decía que ellos hacen estudios en economía y ciencias sociales, y el aspecto social, y dije, yo puedo enganchar ahí, y es lo que quiero, porque se supone que tenemos un consorcio, y el consorcio está constituido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima y la Universidad de Pacífico. Siempre levanté la mano y siempre pedí quién era la voz cantante, porque yo quería aliarme para poder hacer producción científica multidisciplinaria, porque yo creo que eso da muchos resultados, y conciencia de calidad. Tengo un máster en epidemiología clínica en la Universidad de Chile, en la Universidad de la Frontera, de Temuco, muy prestigiada, de manera que yo hablé también con el doctor mexicano, que ya no es DF, sino Ciudad de México, el doctor Enrique Cabrero, y me dio un aval, me dijo, sí, es correcto lo que piensas, porque yo le dije, doctor, me siento solitaria, jamás. Ellos tienen ahorita una línea que han abierto un instituto de gerontología desde hace un año, porque él me dice que tiene muchas vertientes, no hablo de geriatría, no hablo solo de patología, no hablo solo de enfermedades. Y entonces, disculpe, pero le puedo pedir para todas las personas. No quiero que termine, pero quiero que nos regresemos a las recomendaciones prácticas para el financiamiento de las ciencias sociales, un poco las preguntas que había planteado. Correcto, al punto. Entonces, trabajar en consorcio, 1. Ya. Segundo, hacer trabajos e incorporarnos con los trabajos multicéntricos. Yo he trabajado con la London School of Economic and Political Science, con London School of Hygiene and Tropical Medicine, he trabajado con King College London. ¿Por qué no podemos trabajar todos? Sí podemos meterle garra. Y segundo lugar, entonces, engancharnos en estudios multicéntricos donde podamos participar con nuestra experiencia, nuestras ganas. Y segundo lugar, que yo escuché alguna vez, sobre todo en salud pública, que tiene que ver mucho con ustedes, yo escuché que tú propones una investigación
pero que esa investigación sea tan interesante que modifique en algo la vida de las personas, para bien. Y segundo lugar, que sea sostenible. Cuando tiene sostenibilidad, cuando eso va a seguir perpetuándose en el tiempo, probablemente las grandes fundaciones extranjeras, Rockefeller, Fogarty, etcétera, van a darte el apoyo económico. Piensa en grande y crecerás. Gracias, eso da punto dos temas importantes también, ¿no? Financiar no solamente, si hubiese un fondo central, un fondo concursable administrado por Concitec o a través de universidades, la posibilidad que ese financiamiento promueva la colaboración entre universidades a nivel nacional o inclusive internacional, que permita darle salida al trabajo en el Perú a nivel internacional, seguramente hacerlo más atractivo a cofinanciamiento, darle mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que pueden ser maneras también de promover esa sostenibilidad, promover el desarrollo de capacidades entre pares, etcétera, ¿no? Rich, ¿y alguien más quisiera entrar? ¿Sí? ¿Alguien se voluntaría, Arle? Un tema que ha colocado Pati Salas, que creo que también es un reto importante para nosotros, tiene que ver con esta idea acuñada a finales de los 90 de capitalismo académico, porque digamos, estuvo diseñada y pensada para cierto tipo de tradición de investigación en la que no estuvo presente las ciencias sociales y que finalmente termina entrando porque no le queda otra opción si es que quiere conseguir los pequeños fondos. Y en esa línea, efectivamente, aparecer, tanto es así que en las bases de la UNSA, si eres investigador en ciencias sociales, el H de Scopus que te piden es mucho más bajo que si estás en... Entonces, hay todo un círculo más o menos perverso del asunto, que o resistimos a ello o nos metemos a ello. Si queremos resistir, la cosa es más difícil porque hay que ponerse de acuerdo para empezar al consorcio, pero si no fuese así, hay que buscar en esa idea de desarrollar capacidades cómo modificamos también la tradición de escribir y de producir un conjunto de investigación en ciencias sociales que trate más o menos de acercarse a esta exigencia del capitalismo académico, porque de lo contrario no solo va a haber menos financiamiento, no solo va a haber mucha más oferta, después podría contar la anécdota de por qué surge el IEP en el año 64, en relación con las universidades, quiero decir, pero sobre todo porque no vamos a poder estar preparados para enfrentar eso. Entonces, en la idea de generar capacidades para investigar, también hay que saber que hay que generar capacidades para ver las formas como yo presento estos resultados, porque de lo contrario voy a quedarme fuera de la carrera. Entonces, no solo es saber investigar, sino empezar a darme cuenta cómo es que coloco estos hallazgos, ¿no? Seguido eso y después te pasó. Ya me va a pasar a mi sitio. Ya. Entonces, no, yo quiero insistir en que tenemos ahora SUNEDU y eso va a suponer un ordenamiento de las universidades, ¿no? Si quieres. Espero. Entonces yo sí insisto en pensar en la investigación en las universidades en el largo plazo, porque ahí está la juventud, ahí están las capacidades. Y uno podría pensar, por ejemplo, en lo que se llaman laboratorios de investigación, que los laboratorios en nuestra mente están vinculados solamente a las ciencias físicas y químicas, pero en otros países hay los laboratorios de investigación social, de manera tal de que, al igual que con la investigación física, química, las cosas se van acumulando, los desarrollos se van acumulando y los chicos terminan, pero los profesores que dirigen esos laboratorios quedan, y entonces así se va generando esta capacidad investigativa de más largo plazo y con mayor capacidad para incidir, ¿no? Entonces yo sí insisto en eso. Y me voy a mí. ¿Puedo agarrar eso para complementar algo de Patricia? Ya, y con eso me paro, ¿ya? O sea, lo que pasa es que me parece súper importante una cosa que mencionó Patricia, y claro, todos hemos estado mirando los fondos famosos de Canon. Yo lo único que he visto es laboratorios gigantescos, salas de conferencia enormes, por esa última frase que dice en la ley y cosas de infraestructura, ¿no? Entonces, yo he visto un montón de universidades donde eso es lo que hay, es mucho más difícil promover la investigación. Me alegra lo que están haciendo. Pero dijiste una cosa súper interesante que para nosotros en CEPI ha sido un problema también, ¿no?
¿cómo hacemos asesoría de investigación entre pares que nos ayude a mejorar sobre todo lo que tenemos en universidades públicas fuera de Lima? CEPIA, como dije, ha tratado desde sus inicios de trabajar con jóvenes investigadores fuera de Lima para mejorar sus habilidades en investigación. Teníamos becas, promocionábamos como podíamos y se nos hacía súper difícil, ¿no? O sea, siempre teníamos asesorías, capacitaciones, talleres y al final, por rigurosidad académica, no llegaban los chicos a presentar los trabajos, no llegaban a publicar. El año pasado intentamos algo distinto, que es creamos un programa de mentoría en investigación de temas rurales para profesores de universidades públicas. Tuvimos 50 postulantes, lo que nos sorprendió, nos apoyó la Fundación McKnight, lo hicimos con el CICEPA de la Católica y trajimos presencial y virtual, al final trajimos becados como 12 profesores que tenían que comenzar a trabajar con sus alumnos en un tema de investigación para llegar a presentarlo a CEPIA. Ha llegado uno, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Estamos súper contentos porque es una buena investigación que la hemos sacado desde abajo. Entonces, si tienen fondos de Canon para hacer ese tipo de cosas, CEPIA está disponible. Bueno. No, solo dos cositas. Una, efectivamente, el canon para universidades tiene 2 etapas. Una etapa en la cual era solo para infraestructura y equipamiento, porque en la lógica de inversión pública previa, los fondos que no son de gasto corriente solamente pueden ser invertidos en esas cosas. Luego, en la segunda etapa, dice exclusivamente para investigación y la infraestructura para investigación. Entonces, ahí ya se ha acotado, digamos, la lógica del canon. Pero la otra cosa es preguntarte efectivamente qué tipo de formación estamos dando en investigación, en pregrado y en posgrado. La ley universitaria, que efectivamente nos amplía las posibilidades y ha recuperado la función de investigación para las universidades, tiene, sin embargo, por la propia tradición también que están apareciendo con las maestrías, que han dejado de ser maestrías académicas para convertirse en maestrías de aplicación. Las maestrías disciplinarias de corte académico, en donde manejamos marcos teóricos, metodologías, lógicas argumentativas, etcétera, 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 prácticamente han desaparecido de la oferta de maestrías para convertirse en maestrías de solución de problemas. Entonces, ahí tenemos un desfase en la lógica de formación de investigación responsable, coherente. No es que yo diga que los problemas no existen ni deben existir, pero necesitamos, como decía Ricardo y Patti Ruiz Bravo, romper esa dicotomía entre lo académico, cómo pensamos, reflexionamos, hacemos teoría, y lo práctico, cómo producimos soluciones. Pero nos estamos quedando en la parte de las soluciones. Sí, lo que quería señalar es algo concreto. Perdón. Lo real es que son pocas las universidades que tienen el canon que estamos comentando, no son todas, y por otro lado, no hay, si revisamos el sistema InviérteP, no hay presupuestos regularmente destinados para investigación social. Entonces yo creo que es importante empezar a trabajar este tema si queremos a nivel nacional tener inversión destinada para investigación. En la mañana veíamos unos diagramas de cómo el Perú está en la cola en cuanto a presupuestos, es 0.12%, ¿no? Entonces es bastante bajo. Yo creo que es importante empezar a trabajar en procesos de planeamiento, presupuesto participativo. Hay una serie de mecanismos establecidos para conseguir presupuesto, y porque las experiencias que están apareciendo son bastante marginales, ¿no? Seguramente Javier nos podrá comentar de la experiencia que el CIES tiene, ¿no? Gracias. Entonces, ahora pasamos a una ronda ya donde todos son invitados, entre comillas, entonces, pero voy a dar el orden en la que me acuerdo. Primero usted, les pido que se presente, después tú Javier, y después tú, y después Norma. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Saldívar, yo soy gestor de proyectos de la Universidad de Lima. Mi función es traer fondos externos para la investigación en la Universidad de Lima. En la Universidad de Lima tenemos investigadores de ciencias duras, ¿no? Y también de humanidades. Entonces, yo les quiero comentar lo siguiente. Una cosa es traer el fondo es un apalancamiento para que tú hagas tu propósito, tu investigación, y otra es investigar.
¿no? Normalmente, actualmente los investigadores se afanan en captar fondos y al final le resulta una carga en vez de una facilidad. Entonces, para eso está el gestor. En el área de humanidades, ¿no? Tenemos dos oportunidades ahora. Por ejemplo, el CONCITEC. Cuando nosotros miramos hacia el CONCITEC, encontramos una estructura para innovación desde las ciencias duras, ¿no? Entonces, allí tenemos, como Universidad de Lima, hemos tratado de trabajar con investigadores sociales y de humanidades, incorporándolos a los proyectos, ¿no? Como decían, de apoyo. Pero dentro del CONCITEC, si nosotros queremos tocar la puerta, tenemos que, yo les recomiendo revisar la terminología, la traducción de lo que son las definiciones de CONCITEC hacia las áreas de sociales, ¿no? Ver las relaciones y la interpretación de cada una y los alcances a donde puede llegar. Como decían, ¿quién pone la agenda? ¿No? La agenda está dada primero por el operador, en este caso que es CONCITEC o FONDECIT, ¿no? Que tiene sus líneas, las prioridades nacionales, las prioridades internacionales, y también aporta mucho el fondo. El fondo es el que te da la plata, pero también tiene sus lineamientos. Entonces uno hay que digamos, cumplir con las dos opciones, ¿no? Entonces, de ahí yo les recomiendo, uno es revisar, digamos, las terminologías, y dos, ser precisos, enfocarnos bien en las áreas que corresponden para poder centrarnos en la investigación social. No. Mi nombre es Rodrigo Muente, soy sociólogo por la PUC. Y dentro de todas las ideas que han mencionado acá ustedes y las personas que estaban antes de mí, quiero resaltar dos cuestiones que se vinieron a la mente muy rápido. La primera de ellas es un poco, no sé si arruinando como la fiesta un poco, pero existe un problema de falta de evidencia empírica acerca de qué está pasando, digamos, no solamente con las ciencias sociales, sino con la investigación en ciencias sociales, sino con la investigación general en el Perú. Un poco investigando las últimas semanas, me di cuenta entrando a la página de CONCITEC y comparándolo un poco con los casos de Argentina, con los casos latinoamericanos, de que en el año 2016 por primera vez se hizo acá un censo acerca de la investigación en centros de investigaciones acá. Mientras, por ejemplo, el caso de CONICET en Argentina, tienen, digamos, una página que se actualiza cada cierto tiempo. Entonces, eso inevitablemente me lleva a pensar acerca de el sistema, digamos, el SINACIT, ¿no? O, el sistema que supuestamente articula el CONCITEC con entidades públicas y privadas para que impulsen la investigación en Perú, ¿no? Eso en primera instancia. Y en segundo lugar, me parecen muy, muy bacanas, digamos, muchas ideas que acá han salido. Me parece que lo del canon, hay un montón de plata y hay que ver como un poco cómo salimos de la poca ejecución que existe. Pero a la misma vez pienso, digo, digamos, iniciativas individuales de universidades por universidades, digamos, no sé si lo peligroso puede ser que caemos en quiénes estamos acá presentes en esta reunión, ¿no? De dónde estamos partiendo y qué, digamos, centros no están acá, ¿no? Entonces un poco como siempre ser un poco con nosotros, estamos acá un poco, pensar un poco en eso, ¿no? Y nada, y eso. Sí. Sí, Javier Portocarrero del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social. Quería comentar un poco sobre el asunto del canon. El saldo de balance del canon en las universidades públicas es un poco más de 600 millones de dólares, o sea, es un montón de plata. Y hay obviamente una necesidad de reforma, ¿no? Hay dos cuellos de botella, ¿no? El tema de capacidades y el tema de incentivos, ¿no? Y hay necesidad de una reforma. Y el problema es cómo hacer esa reforma. Y hay, digamos, precisamente dos mecanismos, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El de arriba hacia abajo lo hemos intentado y no ha funcionado porque el gobierno central tiene pánico a tocar el canon porque sabe que hay rebelión en la granja, ¿no? Digamos, si uno busca alterar un poco el canon, entonces se asustan y no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay que seguir insistiendo en el camino a través del gobierno, pero también crear un movimiento desde las bases para poder hacer una reforma del canon, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una campaña con las universidades para buscar
que efectivamente se pueda hacer esa reforma, ¿no? Eso era un comentario. Y el segundo era el tema de la utilidad o sea, la investigación es un bien público, tiene una falla de mercado y por lo tanto ya tiene un financiamiento público para solucionar esa falla de mercado de falta de apropiación privada de esos beneficios sociales, ¿no? Entonces, eso teóricamente es muy claro, pero a la hora que uno va a argumentar eso con un ministro y le dice, bueno, ¿y para mí qué cosa hay? ¿De qué me sirve esto, no? Entonces, hay que crear algunos espacios de articulación en los cuales se pueda demostrar que eso sí beneficia a la política pública, y eso requiere, digamos, una reflexión por los dos lados, ¿no? Por el lado de los policy makers, pero también de los propios investigadores, para tratar de dos cosas, ¿no? Uno, potenciar lo que es el impacto en políticas públicas de sus investigaciones, y dos, tratar de comunicar mejor, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos presentaciones en los ministerios con alta dirección, y los colegas, sobre todo los economistas, tienden a publicar sus cuadros con los coeficientes de regresión, los intervalos de confianza. Entonces yo le digo, fíjate, si tú ves un cuadro donde hay jeroglíficos chinos, no vas a entender nada, ¿no? Entonces, eso no es la manera de presentar la evidencia a un ministro. Tienes que utilizar un lenguaje que sea accesible, ¿no? Entonces hay que hacer también un esfuerzo comunicativo, ¿no? Y tratar de crear espacios de articulación. Gracias. Gracias, Javier. Y eso debe hacer resalta un poco de qué financiar, ¿no? Financiar no solamente el hacer investigación, financiar también el desarrollo de capacidades, digamos, profesionales, institucionales, pero también financiar en parte la comunicación la diseminación de los resultados, la manera de trabajar, ¿no? O sea, es parte del mismo trabajo, y de hecho los fondos del Reino Unido que se mencionaron incluyen financiamiento de la comunicación de la investigación, ¿no? Porque de nada sirve tener el trabajo si esto no llega a nadie. Norma. No, perdón. ¿Sí? Hola. Buenas, soy Diego, sociólogo de San Marcos. ¿Hay alguien de San Marcos por acá? Uno, dos. Muy bien, ahí estamos, compañeros. Muy bien, los pregunto porque me sentía un poquito no tanto en mi ámbito, no sé si me entienden. Bueno, en específico la academia en la Facultad de Sociales de San Marcos es diferente, ves otras caras, otros pensamientos, otras formas de comunicación también. Y quiero hablar de algo, ¿no? Partiendo de lo que dijo Javier. Me parece que sí, Aristóteles decía que la retórica perfecta no solamente se componía de la argumentación de las ideas, sino de tratar de domar el elefante que lleva al otro, es decir, el bagaje de sentimientos y de experiencias que están detrás de las palabras y las ideas. Yo creo que en este ámbito de las ciencias sociales esto, a pesar de que sean ciencias y que la ciencia siempre sea tipo Big Bang Theory, que todo es, que sí, que la ciencia y un montón de ideas, en realidad hay mucho de relaciones, de experiencias, de sentimientos que están detrás de lo que hacemos día a día o de lo que queremos hacer. La mayoría de estudiantes entran a la carrera queriendo hacer un cambio en su sociedad, al menos en mi carrera. Igualmente, ¿no? En el curso de la carrera es donde tú te encuentras con una serie de cosas, y especialmente en la universidad pública. Tengo muchísimas experiencias que podría contar en relación a la política universitaria, ¿no? El tema de la historicidad democrática que hay detrás de ciertos discursos académicos dentro de mi facultad. Y me ha parecido muy importante la manera en que esto no lo he visto visibilizado en este debate, porque siendo que la mayoría de universidades que enseñan sociología o otras ciencias sociales son públicas, y que estas universidades son profundamente políticas, hablando de que hay debates, hay discusiones, me gustaría haber visto un poco más de esto, y yo partía de Javier. ¿Por qué? Porque esto de la comunicación está involucrado en el proceso de toma de decisiones dentro de la misma universidad. O sea, yo sé que los del CIES lo hacen excelente, ha sido todo un reto por años, pero que lleguen a tener comunicación con estas instituciones y lograr hacer cambios reales en el país. Pero detrás de esto
dentro de la cortina y viendo toda la fragmentación y el elitismo dentro de las mismas ciencias sociales, uno encuentra esto, que las universidades públicas en sí son espacios donde los profesores son mal pagados, no tienen tiempo para investigar, tienen una serie de limitaciones y los alumnos, por ende, también. Y además no hablemos de los sueldos, de la diferencia de sueldos entre universidades y toda la serie de problemas que hacen que el sueño de investigar sea algo lejano para muchos. En específico, yo lo que, bueno, mi propuesta sería que no hay que domar al contrincante solo por las ideas de lo que sería preciso hacer, sino meternos directamente en ese mundo, tal vez algo oscuro para muchos, que es la participación de diferentes actores dentro de este proceso, incluyendo y muy especialmente los estudiantes. Gracias. Además, creo que algo más que saco de eso es enfatizar que no tratar el financiamiento de las ciencias sociales como un documento, unos términos de referencia únicos, ¿no? que van a ver, como hemos hablado, de distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales, distintas instituciones, distintas capacidades, distintas historias, digamos, trayectorias, y entonces si queremos realmente asegurarnos que el financiamiento sea accesible para todos, hay que tomar en cuenta quiénes son esos todos, ¿no? Y no asumir que todas las universidades funcionan de la misma manera y que las lógicas de las universidades son las mismas. No sé si eso lo saco de lo que estabas, Norma. Sí, bien, bueno, gracias. Norma Correa, y soy profesora de la Universidad Católica, del Departamento de Ciencias Sociales. Yo creo que es bien importante para avanzar en esta discusión entender que cuando hablamos en términos generales del financiamiento de investigación en ciencias sociales, estamos tratando como si fueran similares a entidades y espacios muy particulares, ¿no? Entonces se ha tratado casi de manera homogénea universidades, think tanks, ONGs, redes, cuando creo que cada espacio tiene su especificidad, sus retos, sus fortalezas y sus oportunidades, ¿no? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, me preocupa mucho que en esta discusión estemos refiriéndonos a la universidad en general básicamente como una fuente de recursos porque tiene canon, ¿no? Es una narrativa que escucho muy fuerte en este debate, es preocupante y debemos desterrar esa idea porque, como todos sabemos, la universidad tiene una función social que va más allá no solamente de los recursos que pueda tener o de la investigación que pueda hacer, ¿no? Está el fortalecimiento del talento, entre otros roles que cumplen, ¿no? Ahora, estamos acá hablando, o esta es una agenda en la cual todos compartimos, como dice bien ha dicho Ricardo y Patricia Salas, o sea, no podemos asumir que todo el mundo cree que las ciencias sociales son prioritarias y financiables, pero pues, supongamos que logramos ganar esa batalla, ¿no? Supongamos que es así, pues va a tocar priorizar, ¿no? Y yo creo que acá hay que reconocer que hay una deuda pendiente muy grande en este país con la universidad pública, que incluso los donantes, en vez de cerrar esa brecha, la han contribuido a abrir, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que amerita, porque estamos hablando de recursos públicos finalmente, no vamos a ser los contribuyentes que vamos a financiar eso y me parece indispensable tener eso presente, porque de otro modo corremos el riesgo de profundizar brechas de oportunidad cuando deberíamos usar los recursos públicos para cerrarlas. Ahora, acá yo no estoy hablando de un vacío en general, obviamente queda claro que yo voy a remitir del mundo que yo conozco, que es el mundo de universidades, es un mundo que ha cambiado mucho en el Perú, y si bien es cierto, todavía tenemos universidades con fachadas falsas, como sabemos, y nos recuerdan los medios, recientemente The Guardian, ¿no? También tenemos muchas otras, Patricia Salas ha hablado de una experiencia notable de universidad pública, tenemos buenos casos en el mundo público y privado de universidades que en los últimos 15 años han hecho cambios bien importantes, porque en el mundo universitario, por ejemplo, tampoco puedes darle la contra a los rankings, más allá de que sean buenos o malos o imperfectos, porque es parte de la forma también como está operando la academia en estos tiempos y toca pues de alguna manera ubicarse ahí. Entonces, yo creo que toca aterrizar un poquito más en cuál va a ser el locus de producción, en primer lugar, y segundo lugar, mejor dicho, tercera idea en realidad, y con eso termino, yo creo que también toca abordar otra discusión que también es complicada, que tiene que ver con la relación de las ciencias sociales entre sí. Y yo, por lo menos esta es mi humilde opinión, y seguramente tengo sesgo porque soy antropóloga, pero yo sí noto muy fuerte que el grueso del soporte en este país ha ido al fortalecimiento de la ciencia económica, lo cual me parece fenomenal, y que siga así. El asunto es que hay otras ciencias sociales que tienen una especificidad y una necesidad de financiamiento. Entonces, para las ciencias sociales como la que yo vengo, que hacemos trabajo de campo, algo tremendamente difícil de hacer en este país en las situaciones actuales. Entonces, yo creo que también habría que mirar esos detalles, ¿no? Porque si no, terminamos con soluciones estándares que, claro, van a servir para distribuir recursos, pero en el fondo no van a ayudar a hacer una mejor ciencia social, que yo creo que es lo que todos queremos. Gracias.
Me quedé sola. Sí, por supuesto. No sé si puedo invitar a los originales a sentarse para que no se quede sola. Y además, pasamos a la siguiente fase de reflexionar sobre lo que se ha dicho, ¿no? Unas conclusiones finales. Sí. Bueno, mi nombre es Dominique Babini, vengo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A nosotros nos gustaría ver en el listado de qué haríamos si recibimos mucho dinero para las ciencias sociales, que se invierta en la revisión de los sistemas de evaluación en América Latina de ciencias sociales, que castigan cruelmente a la producción de ciencias sociales. Y quería dar como ejemplo, hace un rato uno de los jóvenes dijo, bueno, pero aquí somos solo algunas universidades. Quería comentarles que, por ejemplo, en Argentina, un grupo de decanos, principalmente de universidades públicas, decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, se juntaron para ver cómo podían mejorar el sistema de cómo se evalúa, que no nos digan dónde publicás, fíjate dónde publicás. La típica observación que hacen los consejos de investigación a los jóvenes investigadores. ¿Cómo publicaste ahí? Mirá dónde publicás. Pero no leen lo que se les entregó para evaluar. Solo miran si la revista tiene factor de impacto. Entonces los decanos se reunieron y lograron en Argentina, el CONICET sacó una resolución en el 2014 que dice que todo artículo publicado en revistas que están en Cielo o en Redalic están al mismo nivel que Web of Science y Scopus, porque se trata de revistas de calidad, que tienen revisión por pares, etc. Entonces, es un pequeño ejemplo de algunos de los temas que tenemos que modificar. Entonces, que con distintas modalidades, como mostró Chile esta mañana, de cómo están revisando la forma de evaluar a los jóvenes investigadores de ciencias sociales, si estamos hablando de sueños, bueno, que se revisen los sistemas de evaluación. Gracias. Y ahora algunas palabras de reflexión, algo práctico que nos llevamos, que recomendarían, propondrían. Arlet, ¿quieres empezar? Bueno, en realidad, no sé si suena bien, pero me parece que todos los comentarios han sido muy valiosos. Yo quería simplemente tratar de resumir lo que habíamos escuchado en esta sesión y creo que retomando lo que dijo Javier de que el Estado tiene el compromiso de resolver esta falla de mercado que es menos de investigación de la óptima, pienso que podría trabajarse con los 3 fondos que yo identifico dentro de lo que es el Estado, ¿no? El primero es el CONCITEC, que yo lo vería básicamente con la necesidad de incrementar el porcentaje que se destina a las ciencias sociales y al desarrollo de capacidades de investigación también. Y para atender lo que decía Norma, yo creo que lo más interesante sería trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, la economía está muy bien y yo soy economista, obviamente la defiendo, pero pienso que se enriquecería mucho trabajando con equipos multidisciplinarios, porque pienso que CONCITEC debería orientarse sobre todo a investigaciones con un marco teórico sólido, con un marco analítico profundo, con experimentación, con trabajo empírico, en donde yo creo que varias de las ciencias puedan colaborar perfectamente bien. Lo otro es el canon, que estoy encantada con la experiencia que comentó Patricia. Me parece que habría que replicar eso en otras universidades que cuentan con esto, que definitivamente yo creo que sí hay que revisar la parte de incentivos y el pago a docentes locales, porque les vamos a pedir más tiempo, y también creo que es muy importante, rescatando algunas otras ideas que se dieron aquí, que se motive también el desarrollo de capacidades de investigación. Y para eso ellos tienen que seguir perfeccionándose, tenemos que seguir perfeccionándonos, y parte de esos recursos deberían ir orientados a esto. Y finalmente no hay que olvidar también los recursos que vienen de sectores para la investigación, para generar evidencia para políticas públicas. Yo creo que eso también es un fondo interesante, que sí es cierto que es muy de corto plazo en muchos de los casos, pero que creo que debería estar alineadas a las agendas de investigación que se están planteando en los otros 2 fondos, y que en muchos casos terminaría quizás no siendo exactamente investigación, sobre todo de acuerdo a los requerimientos del sector. Gracias. Sí, yo quería destacar 2 ideas de los que se han reiterado acá. Es el tema de las alianzas.
y armar redes nacionales, locales y, como no, internacionales. Creo que habemos tanto universidades como centros en el país con capacidad, con niveles de equipamiento que podrían muy bien ponerse al servicio de la investigación social para articular los esfuerzos que hasta ahora se tienen. Por otro lado, creo que las ciencias sociales tienen que hacer mucho más esfuerzos para visibilizar los logros que ha tenido. Hoy se ha tocado puntos de salud. Por ejemplo, este tema del parto vertical, que ha tenido acogida en muchos espacios, y creo que son parte de la investigación social. Y en esa línea es necesario visibilizar y, por supuesto, vincular mucho más la construcción del conocimiento a los propios actores locales en muchos campos de la vida social. Gracias. Bueno, nosotros, digamos, respecto a lo que se ha señalado a las universidades públicas y las privadas, yo creo que esos fondos deberían ir justamente a lo que señalaba Norma, de cerrar las brechas, ¿no? Entonces no tengo nada que decir al respecto. Yo creo que habría en este tema que se planteó sobre las capacidades que pueden haber o no en las universidades regionales, una forma de trabajar eso podría ser con los postdoctorados, no como fondos para los docentes que tienen doctorado y que puedan hacerlo en algún lugar, en otro sitio, ¿no? Porque salir de la propia universidad siempre es bueno. Entonces yo creo que deberían haber fondos para doctorados y postdoctorados, porque nadie puede hacer un doctorado trabajando todo el día. O sea, eso es una mentira. Entonces, si hay que investigar con tiempo. La segunda idea es que sí se pueden hacer colaboraciones, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en el Grupo Sofía, que ahí con los esfuerzos que se tienen que hacer, pero bueno, somos 2 universidades y 2 think tanks, y estamos tratando de salir adelante para hacer algunos proyectos, ¿no? Entonces yo sí creo, y acá tal vez recordar un proyecto que tuvo, está mi esposo Gonzalo y también la Universidad del Pacífico, que era la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales. Yo creo que ahí hay una experiencia que deberíamos regresar a ella, porque ya los años pasaron y muchas cosas se podrían hacer con este mismo concepto de la red que recibió el apoyo de la Fundación Ford, me parece. Pero se avanzó bastante y ahora creo que tal vez podríamos retomar ese modelo. 3 puntos. Uno, primero, creo que quiero insistir, no tenemos que perder de vista que a la hora de hablar de fondos públicos, más allá, y concuerdo con Norma, de la responsabilidad que debemos tener cuando hablamos de ello, es que hay una discusión detrás que no podemos dejar de lado, y es el nivel, cuánto sacrificio a la autonomía dejo en nombre de este financiamiento. Y entonces, y más, Enrique, más que bucólico, romántico en la idea clásica, la idea termina siendo lo que puede estar pasándonos, sobre todo a centros como en el IEP, que claramente no tenemos otros ingresos que el esfuerzo de los propios investigadores para traer esos fondos, y entonces seguimos tercamente apostando que no vamos a hacer un follow the money, y entonces vamos a seguir planteando la agenda que nosotros creemos es la agenda que debemos plantear para investigar, para comprender el país desde nuestra perspectiva, y por lo tanto a veces van más de la mano con los concursos de Concitec o del CIES, ¿no es cierto? Es decir, a cualquier otro nivel. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque sí, pues no solo es que hay más plata o no, sino que hay que ver también cuál es el nivel de independencia que quiero tener frente a ello. El segundo es que efectivamente la oferta universitaria ha cambiado mucho, y acá muy brevemente, o sea, en el año 64 el IEP se funda por una crisis universitaria, por el manejo de unos fondos para desarrollar un proyecto sobre las transformaciones rurales de la sociedad rural de los 60. Y entonces, de ahí en adelante, hasta superada la crisis,
el 80% de la concentración de las investigaciones y los informes en ciencias sociales provenían de algunos centros, en particular del IEP, cosa que felizmente ha cambiado, y entonces los esfuerzos de los colegas de SIUP, de CICEPA, en la Católica, para hablar de las universidades que están acá, en menor medida en las regiones, empiezan también a mostrar un conjunto importante de avances y de investigaciones, y por lo tanto esa oferta se diversifica, se hace más grande y los niveles de coordinación deberían, creo yo, ser distintos. Y lo tercero y último es ese tema de cómo salir de la estandarización, y nuestra colega argentina de alguna manera lo decía, e insisto nuevamente en lo del capitalismo académico, que va en varios sentidos, no solo en la productividad que tienen que tener las universidades y la demostración de estar en un estándar o la cantidad de artículos publicados, sino la estandarización también en el prestigio de esa evidencia que probablemente, y quienes me conocen saben que soy muy crítico, esta idea de políticas públicas basadas en evidencias, yo digo que lo que ha ganado prestigio es políticas públicas basadas en ciertos tipos de evidencia. Y creo que eso ha sido una trampa en la que nosotros mismos nos hemos metido. Yo mismo, y esto para terminar, de tanto en tanto meto un probit en alguno de mis artículos para que me crean, ¿no es cierto?, porque de lo contrario con nuestras escenografías no nos van a creer. Entonces ahí aparece una letra griega en medio del texto, y entonces hay que tener claro eso también, que nosotros también tenemos que reflexionar respecto de cómo estamos jerarquizando eso, porque de lo contrario vamos a terminar estandarizándonos de tal manera que allí donde hay una ciencia o un grupo o un paquete de campos de conocimiento con mucha más hegemonía y prestigio por diversas razones, va a terminar arrastrándonos hacia formas que probablemente no quisiéramos. Entonces no es solo un problema de fondos, es también un problema de cómo oriento y la identidad que quiero dar a lo que hago, ¿no? Sí, una idea y media. Lo primero es que, claro, algo que no hemos conversado mucho, porque no alcanza el espacio, el tiempo, es esta idea que remarcó Santiago y que he visto en las exposiciones de los ponentes de distintos CONCITEC del mundo, de pensar en un sistema, ¿no es cierto?, de investigación en ciencias sociales o investigación en general para el desarrollo, como lo quieras llamar, más allá de cosas puntuales, ¿no? Entonces, tu pregunta inicial era, ¿qué harían con un poco más de plata? Lo que pasaría con más plata es que todo el mundo comenzaría a invertir en lo que pueda, y de nuevo eso no va a solucionar los problemas de falta de coordinación, de articulación, de distintos tipos de investigación, porque no es lo mismo crear capacidades básicas para investigar que hacer investigación para mejorar políticas públicas. O sea, son dos cosas radicalmente distintas, y podemos meter un montón de temas en el medio que tienen que ver con articulación de ciencias sociales con ciencias naturales o ciencias duras. O sea, la idea del sistema me parece que deberíamos rescatarla un poco más, ¿no? Y si metemos esfuerzos, metámoslo como un paquete articulado y no como esfuerzos aislados. Y lo último es simplemente que lo que más me queda claro es que necesitamos más espacios como este para discusión. O sea, Arlet mencionaba, claro, estamos hablando como si fuéramos lo mismo, y en verdad pues cada uno representa una cosa totalmente distinta, con necesidades de investigación muy particulares. Y estamos dejando de lado un montón. Entonces, ojalá aprovechemos este primer lanzamiento de las conversaciones para que abramos un espacio, academia, sector público, sector privado, para discutir un poco más cómo podemos avanzar, yo diría, hacia ese sistema de investigación para el desarrollo, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con la idea del sistema, pero ni tan, como dice el dicho de la abuela, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, porque necesitamos un espacio para la locura. ¿No es cierto? La lógica de la independencia, de la que hemos hablado, Ricardo lo ha dicho y varios también, hay que dejar un espacio para la locura, hay que dejar un espacio que esté fuera del sistema, para que alguien piense fuera de la jaula, ¿no es cierto? Eso siempre es útil, además es una función de la ciencia y del científico, ¿no es cierto? Ver más allá de lo evidente. Lo segundo es la universidad como espacio. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser fuertemente reforzado. Ojalá con más interacciones con los centros de investigación que están fuera de la universidad, sería exitosísimo, pero requiere varias cosas, ¿no es cierto? Una de ellas, evidentemente, es esto de los doctorados de tiempo completo, de verdad. No estos de medio tiempo que hacemos sábados, domingos y fiestas de guardar. Pero implica, sí, que
reservemos, uno, financiamiento para el reemplazo, si no, ¿cómo sale uno con licencia sin goce de haber para capacitación? Comprometiendo a 4 colegas para que se hagan cargo de tus cursos. Es decir, son tus colegas los que están pagando tu doctorado. Solidaridad básica sí, pero creo que podría ser de otra manera. Y segundo, ver un sistema de que vayan los jóvenes al doctorado. Y eso, con la nueva ley universitaria, se pone un poquito más complicado, porque necesitas para contratar un docente que tenga maestría y 5 años de experiencia. Ya dejaste de ser muy jovencito para empezar. Segundo, vas a entrar de contratado. Contratado no tienes derecho a licencias. Te van a tomar entre 3 y 7 años ser nombrado, es decir, 5 de experiencia más 5 de derecho de piso, 10 años. Dejaste de ser jovencito. Entonces ya tienes esposa, hijos y la imposibilidad de irte de tiempo completo en una beca. Entonces ahí hay una lógica de política pública que trabajar bien importante con las universidades en general y las públicas en particular, si queremos tener este sistema que creo que sí sería muy, pero muy potente de jóvenes que puedan tener un doctorado de tiempo completo en universidades de prestigio, etcétera. Y ahí, para terminar de cerrar lo de universidades, un tema crítico es esto del canon. Yo no modificaría el canon para universidades. Lo que haría es que la hoy Dirección de Educación Universitaria que tiene el Ministerio de Educación, dentro de sus funciones de fomento a la calidad, abra una línea muy importante de todo lo que es la formación en capacidades investigativas. Y eventualmente asuma toda esta parte promocional de cómo lograr los doctorados y todo ese tipo de cosas. Porque eso es lo que va a hacer institucionalmente y por lo tanto con lógica de sostenibilidad una buena ejecución de esa plata que está ahí guardada. Con la lógica de políticas públicas más con investigación sin investigación. Una primera pregunta, ¿consultorías son investigación? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta qué punto? Yo creo que tenemos que poner eso bien en la balanza. En algunos casos un poco más, en otros un poco menos, en otros ninguno, ¿no es cierto? Pero tampoco tenemos líneas de investigación asociadas a información pública. Tenemos muy poca investigación con información pública. Y el Estado tiene mucha más información de la que se usa, aunque siga siendo menos de la que se necesita. Pero con esa mucha información que no se usa, hacemos muy poco análisis. Estamos 19, tercer año del censo. ¿Cuántas investigaciones hay con la base de datos del censo? De aquí a 2 años, esa información ya no va a valer. No va a ser útil, envejece. ¿No es cierto? Es lo que tenemos. Yo sé que hay cosas que tienen miles de errores, pero de eso a nada hay que tener cuidado. Y yo sé que en los estudios se puede hacer correcciones, desviaciones, control de error, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo último, las redes, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que esas redes tengan 3 condiciones. Un buen tema, un buen líder, si Gonzalo no se la juega en eso, no sería la red lo que ha sido, y un poquito de plata. Sin esas 3 cosas, las redes son más complicadas, mucho, mucho más complicadas. No me animo yo a cerrar porque creo que han capturado todas esas. Antes